alaba. Santo eres Dios. Así que los voy a invitar a todo el que pueda estar de pie, con reverencia a la palabra, ¿verdad? Es que siempre los invitamos a estar de pie. Alabado sea el Señor. Y vamos por aquí al Salmo 37. Santo eres Dios. El Salmo 37, mi alma te adora y te alaba. Cuando todo lo tenga me dicen amén. Amén. El que no lo tenga me dice Dios te bendiga, para esperar en él. Alabado sea su nombre, santo eres Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y maravilloso de Dios, y una iglesia en victoria. Amén. Eso es, alabado sea el Señor. El camino de los malos. Alabado sea Dios. Y dice la palabra maravillosa del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alabado sea el Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Wow. Conoce Jehová a los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Wow, mi alma te adora y te alaba. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Alabado sea el Señor Santo. Y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a su santo. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo, y Jehová no le dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Yo vi al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera el íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos, los salvará, por cuanto en él esperaron. Aleluya, alabado Dios. Lo leí todo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Amén. Aunque traigo algo de solamente. ¿Verdad? Mi alma alaba tu nombre. Espérate un momentito, voy a orar por la palabra. Mi alma te adora y te alaba. Eso es algo que tenemos que hacer.
Dios, ¿verdad? Padre mío y Dios mío, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, mi Dios, por tu hermosa palabra, porque siempre es un bálsamo a nosotros, tus hijos, Padre querido, de saber que hay un Dios todopoderoso que nos ama, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Padre mío y Dios mío, gracias. En tus manos, Señor, está nuestro tiempo, nuestros días, nuestra vida, Padre mío. ¿Dónde mejor guardados, Señor, estamos si no es con usted? Gracias por esta palabra, átela a nuestro corazón de manera especial, Señor, que cuando nos sintamos solos o desamparados o enfermos, sabemos en quién podemos confiar y con quién contamos. Contamos con el sumo poderoso, el Padre de los padres, el amigo de los amigos, que como usted no hay nadie. Y si confiamos en usted, vamos tomados de su mano, vamos seguros y vamos confiados al lugar correcto. Gracias, papá, por esa palabra que es un bálsamo en nuestras vidas, Señor. Llénanos de ella siempre, Dios, en cada tiempo en que nos encontremos mal y solos y desamparados, Padre, saber que usted nunca nos deja ni nos desampara. Y si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la pregunta. Gracias, mi Dios amado. Amén y amén. Te damos gloria y honra, Señor. Y gracias por esta palabra maravillosa, mi Dios. Y dice en su palabra maravillosa: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. O sea, lo que Dios en esta reflexión de esta noche, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo es que nos convirtamos en esos pacientes. Usted sabe que cuando uno, ¿verdad?, pide una cita ahora, pues se la dan a uno para 6 meses, para 8 meses, para un año, ¿verdad? Así están las cosas. Y nosotros llegamos allí a la oficina y tenemos que convertirnos en ¿qué? En paciente, con una paciencia que tenemos que estar esperando. Mi alma te adora y te alaba. Y si nosotros nos conseguimos con uno de esos doctores, ¿verdad? Que ustedes saben que ustedes han ido a doctores donde con solo mirando, como le ponen el récord ahí, pues ya saben quién es, ya le tienen la receta hecha. Pero si uno se consigue con unos doctores que a veces están 1 hora y pico con un paciente, y hay veces que el paciente comienza a contarle desde que nació, y la familia, y los hijos que tuvieron, y los nietos que tienen, y dónde se encuentran, y siguen por ahí desde la raíz de abajo, y cuando llega la jama, todos los que están afuera están deseosos de tumbar la puerta y echarlo afuera, porque esa es la verdad. Y algo te alaba, exacto eres Dios. Pero que también lo conseguimos con unos doctores que comienzan a hablarle a uno, ¿verdad? ¿Y de dónde tú eres? Ay, muchacho, yo conozco allí a fulano, que se casó, y cuántos hijos tendrá. Mira, yo soy de tal sitio, porque también nos damos con eso, que es el doctor el que comienza a hablar con el paciente, ¿verdad? Y se está mucho tiempo, y el Señor lo que quiere enseñarnos en esta hermosa palabra es a tener paciencia. Alabado sea Dios, porque esto es una virtud que tiene que tener el cristiano. Alma mía, alaba a Jehová, ¿verdad? El cristiano tiene que revestirse de paciencia en este mundo para todo, para esperar con el médico, para esperar si tiene la enfermedad y el Señor, cuándo es que el Señor la va a sanar. Mi alma te adora y te alaba. Nosotros conocemos a Pedro, que Pedro, por ser impaciente, ¿verdad?, le decía al Señor: no, Señor, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo: antes que el gallo cante 3 veces y tú me negarás. Alabado sea el Señor. Y así mismo fue. Después, cuando fueron a coger al maestro, ¿verdad?, enseguida sacó la espada, le cortó la oreja a uno de los que iba a coger a Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque era un hombre impaciente. Tenemos también a Pablo, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Pablo perseguía a la iglesia. Cuando la perseguía, eso era tremendo, ¿verdad? Iba hasta la casa, se paraba al lado del que fuera. Yo digo siempre que lo sacaba hasta debajo de la cama, lo jalaba así con las piernas y lo sacaba para afuera. Mi alma te adora, te alaba. ¿Por qué? Porque era un hombre de carácter fuerte. Mi alma te alaba, ¿verdad? No tenía esa paciencia para esperar. Entonces el Señor lo que quiere hablarnos a nosotros es, ¿verdad?, que los hijos de Él tenemos que ser diferentes. Tenemos que aprender a tener paciencia y a esperar. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo, los que llevan 10 años, 15, 20, 30, 40 años sirviéndole al Señor, si no tienen paciencia, muchos se van a ir a apostatar de la fe. Porque dicen: ay, si yo desde que era así estoy escuchando que viene y no acaba de llegar, ¿verdad? Y muchas personas apostatarán de la fe porque no tienen paciencia para esperar, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová. Entonces el Señor quiere enseñar a sus hijos que todas las cosas de Dios es diferente a las cosas del mundo. En el mundo, ¿verdad?, las personas no tienen mucha paciencia, y por no tener paciencia se discute, se pelea, ¿verdad? Se llegan hasta a matar mucha gente, ¿verdad?, por no tener paciencia, por no tener calma. Pero el Señor quiere enseñarnos a nosotros que seamos diferentes, que nos revistamos de esa virtud que es la paciencia, porque si no nos revestimos de esa virtud, no vamos a tener la paciencia de esperar en Él. ¿Cuántos años llevamos esperando, verdad?, de su venida? ¿Cuánto se habla de que viene y ya, y viene y ya? Yo recuerdo que yo era pequeña, un poquito más pequeña que lo que soy ahora, ¿verdad? Y
Y yo recuerdo que siempre estaban diciendo que el Señor venía, todavía yo no era convertida a Cristo, ni mi familia tampoco, ¿verdad? Mi padre. Y yo recuerdo eso. Si uno se deja llevar por eso, pues ¿dónde uno estaría si no tiene paciencia para esperar? Así que el Señor quiere que ejercemos esa virtud en esperar en el Señor, ¿verdad? Y esperar con todas las cosas que nos pasan en la vida. A veces estamos en una petición y queremos que la petición se cumpla enseguida, pero Dios nos enseña que es en su tiempo, no en el nuestro, ¿verdad? Y entonces nos hace que esa virtud que haga en nosotros se active en nosotros para nosotros esperar en Él. ¿Quién cuando está enfermo no le gustaría sanarse? Enseguida. Todos nosotros somos humanos, nos da la enfermedad y ya nosotros quisiéramos estar sanos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar con paciencia a que esa enfermedad, ¿verdad? Si Dios nos va a sanar, nos va a sanar, alabado sea el Señor. Si no, pues esperar que el catarro se vaya, ¿verdad? Pero tenemos que seguir esperando y revestirnos de paciencia para esperar, alabado sea el Señor. Porque muchas personas a veces por no esperar se comen la luz roja. ¿Cuántos accidentes hay por no esperar? Alabado sea el Señor. Los cortes de pastelillo en la cajetera que usted ve ahí de frente de uno, ¿verdad? Haciendo el corte de pastelillo, ¿por qué? Por no esperar. A veces usted lo ve que no quieren hacer fila, ahora con el tapón que hay allí, ¿verdad? El asiento 11. Usted sabe que se entran 2 líneas. Y entonces cuando la luz cambia allá, si tú estás en el medio, ¿qué hiciste ahí? Te quedaste, ¿verdad? Yo a veces no me adelanto mucho por ver, la luz cambia, yo quiero quedar en el medio. Alabado sea el Señor. Y puede provocar accidentes por no haber paciencia. Mucha gente no quiere estar detrás ahí, se van por la otra línea, ¿verdad? ¿Para qué? Para no esperar y enseguida pasarte por aquí. A veces hacen 2 líneas aquí, la que tú llevas aquí son 3 líneas. Y si tú no tienes paciencia, ¿cuántos accidentes no hay? Entonces, pues Dios le enseña a sus hijos en que todas esas cositas, si el impío los hace, ¿verdad? Si el mundo los hace, amén. Pero que nosotros no debemos. Podemos, pero no debemos. Hay cosas que se pueden, pero no se deben, ¿verdad? Sino que tenemos que tener esa paciencia para esperar en todas las cosas en este mundo. Amén. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Así que nos dice que no te impacientes a causa de los malignos. ¿Por qué? Porque dice después, ni tengas envidia de los que hacen maldad. Iniquidad es una persona que hace maldad, ¿verdad? Que hace cosas malas, que se merece un castigo. Y a veces también nosotros los hijos de Dios estamos viendo cómo el enemigo levanta a alguien, ¿verdad? Y viene y nos ofende. Y sigue ofendiendo, y sigue haciendo cosas negativas, alabado sea el Señor. Y uno se impacienta a veces porque uno dice, pero mira, si, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Cuántas personas lo gritan, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo uno tiene que soportar esto, verdad? Alabado sea el Señor. Pero el Señor nos dice en su hermosa palabra, ¿verdad? No tenga envidia de los que hacen maldad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Usted sabe que usted corta la hierba y con este sol que está haciendo ahora la corta por la mañana, ya por la tarde está casi seca, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pues el Señor nos está hablando, ¿verdad? De que a los impíos les va a pasar eso, que hay un final para ellos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener paciencia para esperar en ese final. A veces Dios los quita del lado suyo, los quita. A veces que nosotros estamos peleando con una persona. Como el hermano Carlos dio testimonio, ¿cuántos años llevé? Yo llevé como 20 peleándome con un guerrero, alabado sea el Señor. Pero es que a veces uno no sabe pelear. A veces uno se da cuenta después, ¿verdad? Según va madurando espiritualmente, uno quiere resolver las cosas con la fuerza de uno, con la forma de uno. No, que yo no voy a llamar a la policía, que yo voy a hacer esto y uno se convierte en uno más como ellos, ¿verdad? Pero cuando nosotros aprendemos a dar rodillas y a dejarle las cosas a Dios, todo cambia. Y todo es diferente, ¿verdad? Cuando tratamos de arreglar las cosas a la manera nuestra, las cosas se tardan más. Pero cuando nosotros, y eso lo digo por experiencia propia, yo tenía un guerrero que eso era tremendo, ¿verdad? Porque si le digo las cosas que hacía, pues no terminamos nunca. Necesito como 5 días para contarle la mitad aunque sea, ¿verdad? Porque era fuerte y serio, ¿entiendes? Era fuerte y serio, pero yo no estaba sabiendo pelear la batalla. Yo la estaba peleando con la naturaleza de Carmen. Sí, digamos ahí. Yo estaba peleando a mi manera. Entonces, Dios quiere que sus hijos peleemos dejándole las cosas a nuestro Señor y poniéndolas en las manos de Él. Y cuando uno menos espera, Dios coge a esa persona y la pone a favor suyo. Porque así hizo conmigo, ¿verdad? Le doy la gloria a Dios. La puso a favor mío, ¿verdad? Pero fue cuando yo comencé a aprender que es de rodillas como se pelea. Que es ayunando como se pelea, que es confiando en el Señor como se pelea, no es peleando en la carne, no que yo te voy a llamar a la policía, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pues eso es lo que quiere el enemigo. Pero cuando el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, no, basta, ahora yo te voy a dejar esto a ti, Señor.
Y el Señor nos dice, no en tu tiempo, que es en el mío, ¿verdad? Para que sigas activando la paciencia, lo que vimos al principio, ¿verdad? Tú vas a seguir activando la paciencia cuando tú vas a esperar en el Señor. Y a veces el Señor es tan bueno y maravilloso, ¿verdad?, que pone en paz a esa persona con uno. Alabado sea Dios. Hay que confiar en que eso va a ser así. Señor, usted va a tomar el control y usted va a poner en paz a esa persona conmigo, y el Señor lo hace. O usted la quita y el Señor la quita. No necesariamente que muera, ¿verdad?, sino que a veces la quita del sitio, del lugar, o la pone en paz, o si no, se convierta a Cristo. Pero hay que pedírselo a Dios, Señor, que se convierta a usted, que usted lo perdone, y usted verá la diferencia. Y a veces nosotros estamos peleando con las fuerzas de nosotros mismos acá, con la lengua, como yo digo, ¿verdad?, que mucha gente pelea con la lengua, ¿verdad?, y no está resolviendo el problema, y Dios no se lo resuelve porque no estamos esperando en Dios y confiando en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Él y esperamos en Él, las cosas cambian para bien. Entonces uno ve la diferencia, y entonces uno puede aconsejar a otro y decirle, mira, tú estás pasando por esto, yo pasé por algo así, pero tú sabes cómo se pelea la batalla, de rodillas. Cuando venga para donde ti, Él viene contra ti con espada, jabalina y lanza, como venía Goliat contra David. Pero David iba en el nombre de los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y ellos vengan contra ti, tú vienes a Él en paz, con paciencia. Dios te bendiga. Ajá, dime qué fue. Con calma y tranquilidad. A veces es un poquito difícil eso, ¿verdad? Pero con eso lo que nosotros hacemos es que matamos la carne, la bajamos y el espíritu sube, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, cuando el Señor ve que nosotros esperamos con paciencia en Él y confiamos en Él, entonces las cosas se resuelven más pronto. Eso fue lo que yo aprendí en este caminar, ¿verdad? En este caminar nosotros vamos aprendiendo día a día cómo tiene que ser el comportamiento de uno como cristiano. Si ya no estamos en la carne, no podemos dar el gusto a la carne, sino al espíritu. Alabado sea Dios, ¿verdad? Sino que en vez de resolver las cosas discutiendo, llevando a la corte, se resuelven hablando. Y primero orando y hablando. Y el Señor va a hacer lo más pronto posible. A veces que uno se cree que solamente es hasta el juicio que Dios va a quitar a los enemigos. No, a veces los quita antes del juicio. Para ellos, para los impíos, nos dice la palabra de Dios que hay un juicio y hay un lago de fuego que preparó para Satanás y los ángeles, pero que todo aquel que no haga la voluntad de Dios va también para ir, ¿verdad? Dios no lo preparó para el ser humano, pero el ser humano, si se convierte en un impío, si no hace la voluntad de Dios, pues también va para ahí. Alabado sea el Señor, lastimosamente. Pero a veces el Señor nos dice que sí, que van a ser cortados como la hierba y se van a secar y se van a convertir en estopa. Y la estopa es lo que antes le llamaban, ¿cómo es que le llamaban antes? Antes tenían diferentes tipos de estopa, ¿verdad? Porque antes cogían una botella y la llenaban de gas, no de gas propano como el de ahora, ¿verdad? De gas líquido. Y le ponían arriba una mecha, y le ponían algo arriba para alumbrarse en el camino. Las personas que salían de noche, ¿verdad? Eso me lo contaba mi madre. Entonces, nosotros sabemos que una estopa tiene un palito largo, donde allá hay algo que tiene fuego. Y entonces ellos se van a convertir en el fuego que va a prenderse en el infierno. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Todo aquel que hace iniquidad. Por eso es que Dios dice, no te impacientes, yo los voy a quitar. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y estamos hablando de gente inicua, de gente que hace lo malo, no de gente que se arrepiente, ¿verdad? Porque el que se arrepiente no va para allá. Pero el que no se arrepiente, que es inicuo, sigue haciendo lo malo y sigue poniéndole el pie a sus hijos, a los hijos de Dios para que se caigan, pues Dios tiene un juicio para ellos. Pero a veces antes de ese juicio, si usted sigue caminando y si usted sigue sirviendo a Dios y yo, ¿verdad? Y seguimos confiando en Dios, Él los puede quitar del lugar donde están. Porque todo aquel que hace maldad y se levanta contra los hijos de Dios es hijo del enemigo. Alabado sea Dios, ¿verdad? Se convierte en el hijo del enemigo. El Señor los reprenda, ¿verdad? Porque todo el que hace lo bueno, pues es hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Y por eso se distingue, ¿verdad? Por los frutos se distinguen los hijos de Dios. Los hijos de Dios no pueden dar fruto de iniquidad, ni de maldad, ni de cosas negativas, sino los frutos de paciencia, fe, mansedumbre y templanza, y por ahí siguen, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Esos frutos se tienen que ver reflejados en el árbol, y el árbol somos nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, pues Dios tiene para esa persona, pues ya Él tiene un juicio preparado. Pero antes de ese juicio, si usted y yo seguimos confiando en el Señor, orando, clamando, dándole gracias a Dios en las buenas y en las malas. Cuando nos están haciendo la queja, hay que darle gracias a Dios.
Alabado sea el Señor. Siempre, en todo tiempo y en todo momento hay que darle gracias a Dios. No podemos darle gracias a Dios solamente por lo bueno que nos pasa, ¿verdad? Sino que tenemos que darle gracias a Dios por lo malo que nos pasa también. Porque qué padre amoroso no cuida de sus hijos. Qué madre, qué padre, ¿verdad? Que sean responsables. No ve que sus hijos, por ejemplo, están haciendo lo que hoy le llaman bullying, que eso antes existía, ¿verdad? Que eso era de pelear con ellos, otro muchacho, que siempre era uno más grande y más abusador. Alabado sea Dios. Y qué padre no le duele ver que a sus hijos les estén maltratando. Qué padre no le duele. Y cuánto más Dios, ese Padre amoroso con nosotros, lleno de amor, que nos cuida, que nos protege, y cuánto más Él le está mirando lo que le hacen a sus hijos. Alabado sea el Señor. Pero Él quiere, como nosotros somos para Él, los nenes chiquitos, que Él nos lleva tomados de la mano, ¿verdad? Y nos va dando unas directrices, como hacía con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que era como el niño, que Él lo iba llevando de la mano, dándole directrices a cada uno de ellos para que supieran cómo vivir y comportarse, y que fueran diferentes a las otras naciones. Pues así el Señor quiere que seamos nosotros. Él nos lleva tomados de la mano, dirigiéndonos para que nosotros hagamos la diferencia en este mundo lleno de maldad. Porque si nosotros nos comportamos tan bien como ellos, pues ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo le demostramos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, verdad? Y entonces, ese Cristo maravilloso, nuestro amigo, nuestro hermano, que va a nuestro lado, ese Paracleto, que es el Espíritu Santo, que está en nuestra vida, en ese que tenemos que dejarnos ahí descansar, ¿verdad? Y Él nos va a enseñar cómo comportarnos, cómo dirigirnos. A veces una persona viene contra ti con coraje y dicen que la blanda palabra aplaca la ira, aplaca la ira, ¿verdad? La quita, alabado sea Dios. Pero si usted también tiene una palabra áspera, pues ¿qué es lo que va a haber ahí? Ahí lo que va a haber es una discusión. Y pueden llegar hasta peleas, ¿verdad? Como hemos visto cuántas personas se han matado, hasta por una cuerda jaya. Pero si usted va bajito, con calma, el otro está exaltado, pues mira, las cosas pueden ser diferentes. Eso es un poquito difícil, porque la carne siempre se quiere subir. ¿Sabe cómo es? La carne siempre se quiere subir. Pero si usted practica bajar la carne y subirle el espíritu, las cosas pueden cambiar. Si tú vienes contra mí con espadas, jabalina y lanza, pero yo voy contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, puede haber un cambio, ¿verdad? Puede haber un cambio en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de comportarnos. Alabado sea el Señor. Yo sé que yo di testimonio aquí de la vez que se levantó alguien contra mí y llegó a la puerta de mi casa a desafiarme. Échate para acá, me decía. Y venía picado. Y venía desafiándome. Y cuando yo me levanté de la silla, yo no tenía en la mente nada. Yo no pensé que yo iba a decir de qué se trataba. Nada. Yo iba en blanco, la mente mía. Había alguien que me había llamado y yo me había advertido, un hermano mío, ¿verdad? Me dijo, Carmen, está pasando esto y esto. Y a los 15 minutos estaba la persona que está en mi casa, raspando el cajo sobre la verja, que dañó la verja allí. Y raspando el cajo sobre la verja. Pero ¿qué pasa? Que yo no llevaba nada en mi mente. Pero si me dejo llevar por la carne, la discusión hubiese sido seria. Pero la otra persona viene un poquito picada. Yo lo único que sé fue que el Señor tomó el control de mi boca y yo me fui por el lado de allá. Y comencé a hablarle de tal manera que él se quedó mudo. Y cuando él se quedó mudo, las palabras mías que salieron no fue porque Carmen se las planeó ni nada. Eso fue el Espíritu de Dios. Porque después que él se fue, yo dije, yo le había dicho esto, yo le había dicho aquello. Pero le doy la gloria a Dios porque el Espíritu tomó el control y bajó la carne. Y después entonces yo tenía que haberle dicho esto, y tenía que haberle dicho aquello otro, pero no se lo dije. Me fui por suave y aplaqué la ira de aquella persona que venía, no en el nombre de Jehová. No, en ese nombre no venía con todo el coraje del mundo, porque la persona que no le sirva al Señor nunca es igual. Ahora la persona que le sirva al Señor tiene su carácter también y Dios lo usa de manera, como usaba después a Pablo, que era tremendo, ¿verdad? Y a Pedro, que era tremendo predicador, que 3,000 personas se convirtieron en el día de, ¿verdad? Que él predicó, alabado sea su nombre. Ese carácter Dios también lo usa, pero un carácter sometido al Espíritu. Ya no puede ser el mismo carácter. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces uno quiere sacar sapos y culebras y cebolla y ajo cuando vienen esos cortes de pastelillo? Pero mira ese que te comió la luz, qué sé yo. Por allá estaban en San Juan y dos comiéndose la luz roja delante de nosotros. Alabado sea el Señor Santo. Y a veces quieren salir todas esas cosas, pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo que está en nosotros, ese Paracleto, nos enseña que tenemos que tener paciencia. Que no es fácil, claro que no. Pero poco a poco, así como uno se va sometiendo al Espíritu, el Espíritu va tomando su lugar y la carne se va bajando, ¿verdad? Es como yo siempre he dicho, si aquel no me saluda, salúdele usted y va a ver la diferencia. Tú no me saludas, pero como el cristiano soy yo te voy a saludar en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y usted ve cómo el Espíritu va subiendo.
y va subiendo y la carne va menguando. Ahora, si uno sigue en la misma, ¿verdad? Y no tiene la paciencia, y no espera en el Señor, y no aprende esto, pues el espíritu siempre va a estar abajo y la carne va a estar arriba. Y entonces el enemigo va a ver por dónde es que usted tiene la debilidad. Porque el enemigo está mirando la debilidad del ser humano para tirarle la tentación. Exacto. ¿Verdad? Porque el enemigo está con sus focos de ojo sobre los hijos del Señor, no sobre el mundo. El mundo Él lo tiene y cuando Él quiere lo mueve a su manera, ¿verdad? Pero los hijos de Dios que le sirven a Dios, Él está mirando dónde está el lado flaco. Como yo siempre digo, el lado flaco hay que ponerlo a engordar, ¿verdad? Hay que darle mucha comida espiritual, ¿verdad? Mucho ayuno, mucha oración, todos nosotros, ¿verdad? Alabado sea el Señor, porque todos tenemos un lado débil. Y si es el carácter que no nos va a poner el enemigo, nos pone los vecinos, hasta la familia en contra nuestra, ¿verdad? Y si usted tiene un carácter fuerte, pues por ahí es que el enemigo lo va a pinchar para estar diario en una discusión con el vecino o con la familia. No, tú me tiraste eso para acá, yo te lo voy a devolver para allá. Y así van a estar en una guerra que puede terminar mal, ¿verdad? Pero cuando usted dice, no, él lo tiró para acá, yo lo que voy a hacer es que lo voy a bajar para allá, para el otro lado, ya, se acabó. Alabado sea. No es fácil, pero se puede, ¿verdad? Y ahí es que usted va subiendo el espíritu, vamos subiendo el espíritu y bajando la carne, porque la carne hay que bajarla. Nosotros estamos en el mundo y estamos en la carne. Eso no es excusa, porque ya tenemos un Espíritu Santo en nosotros que viene a traer unos dones del Espíritu. Alabado sea el Señor, santo y poderoso. Así que nosotros tenemos obligatoriamente, por amor a Dios, ¿verdad? Por su sacrificio en la cruz del Calvario, que bajar la carne y subir el espíritu. Que cuando vengan contra nosotros, ¿verdad? Con la espada, con la lanza, con la jabalina, nosotros vamos a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con paciencia, con calma, alabado sea el Señor. Después yo caí en cuenta y dije, lo mejor que yo hice fue, las palabras que salieron por mi boca las sacó el Espíritu, porque yo no las tenía planificadas, como fue que salió eso, te decía yo después, y lo mejor que hice fue quedarme tranquila, tú sabes, no ir con coraje. Yo también, imagínense una persona que está picada y todo eso, ¿verdad? Uno va con coraje y me amenazó hasta con un arma, usted se imagina eso, ¿verdad? Pues entonces, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por todas esas cositas. Porque Dios nos va enseñando poco a poco en este caminar cómo es el comportamiento. Otro testimonio que yo había dado fue el perrito, que era un shih tzu. Ustedes saben lo que es el perrito shih tzu, ¿verdad? Todo el mundo aquí sabe que es un perrito más blanco y negro. Y ese perrito estaba majado. Y me quería impedir que yo llegara a la iglesia. Y siempre yo iba a pasar y ahí está el perrito que se quería comer a uno, pero me venía bajado de una vez. Y yo le estaba cogiendo miedo al perrito y me estaba impidiendo que llegara a la casa de Dios en algunas ocasiones. Hasta que el Señor me presentó ese sueño y me dijo, mira, es un perrito chiquitito y te lo tengo amajado. Así que, ¿a qué es que tú le tienes miedo? Alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque eso fue lo que me presentó, mi alma te adora y te alaba. Y yo le doy las gracias a Dios, sí, porque a veces cualquier cosa como que no quiere aguantar, ¿verdad? Entonces, si yo me aguanto, pero él dice, mira, a esa es la debilidad de ella. Por ahí voy a seguir para que no vaya. Alabado sea el Señor. Si me pongo jonca aquí, y no, porque yo me pongo jonca a media de parte, yo no puedo empezar el culto. Yo no puedo dirigir un culto, pues entonces voy a estar jonca siempre para que yo no haga eso. Y esa es la estrategia que tenemos que tener nosotros como cristianos, ¿verdad? Para saber ser vencedores. Aunque me ponga jonca, yo sigo orando. Aunque me ponga jonca, yo sigo cantando. En el nombre de Jesús o predicando, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque ahí es que yo bajo la carne y alejo al enemigo que está buscando los lados débiles para por ahí tirando la cascarita para que resbalemos. Alabado sea el Señor. Es por diferentes cosas que Él está vigilándonos para tirarnos la cascarita para que caigamos. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira qué lindo, ¿verdad? Confía en Jehová. Maldito el hombre que confía en el otro hombre. No hay cosa más linda que uno dejamarse en los brazos del Maestro, en los brazos de Dios, ¿verdad? Dice confía. Cuando uno confía es porque uno está bien seguro que esa persona no te va a fallar. ¿Y qué ser humano en este mundo no falla? Falla el padre, falla la madre, falla los hermanos, el esposo, la esposa. Todos fallamos, ¿verdad? Humanamente, pero Dios nunca falla. Entonces nos manda a que confiemos, que dejemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, todas nuestras cosas, nuestras inquietudes en los brazos del Maestro. Alabado sea el Señor, porque ese no nos va a fallar. Mi alma te adora y te alaba. Ese es un amigo que nunca falla.
Y que no importa el secreto que le demos, nunca se lo va a decir a nadie. A veces uno tiene personas en las que confía, ¿verdad? Y le dice algo y a la semana se enteró el mundo y todo el mundo. Se enteró todo Puerto Rico, la mitad de Estados Unidos, y tienen a familiares por allá, ¿sabes? Entonces, también eso nos enseña que uno no debe confiar todas sus cosas a nadie. Que uno debe siempre confiar en Jehová. En ese tú vas delante de su presencia y derramas tu alma ahí, completa, porque Él sabe todo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras penas, nuestras alegrías. Él sabe todas nuestras necesidades, pero Él le gusta que sus hijos se lo digan, porque así lo tenemos en cuenta. Es que estamos teniendo en cuenta a nuestro Señor, ¿verdad? Lo tenemos ahí, pero no es para tenerlo solamente. Sí, Él sabe que yo me pasa esto. Sí, Él sabe que estoy enfermo. Sí, Él sabe que yo tengo una necesidad de comida. No, a Dios le gusta que uno vaya delante de Él y abra su corazón. Porque eso significa que usted y yo confiamos en Él. Porque si yo no confío en Él, ¿verdad? No le digo lo que me está pasando, no le digo mi problema, no le cuento mis cosas. Pero si yo confío en Él, pues yo voy a ir a Él, confiando en Él, que yo sé que no me va a fallar, que yo sé que no se lo va a decir a nadie, y va a escuchar mi clamor. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Así que confía en Jehová y haz el bien. Dice, haz el bien. Tú sigues haciendo el bien aunque a ti te hagan mal. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que hacer eso. Dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Que ascuas de fuego amontonará sobre la cabeza de aquel que te hace daño a ti mientras tú le sigas haciendo un bien. Si tienes comida, dale. Si tienes ropa y la necesitas, dale. Si tienes un par de pesos, lo necesitas, dale. Si hay que llevar a un doctor, llévalo. Y tú vas a ver la diferencia. Alabado sea el Señor. Sabemos que siempre las personas impías, las personas que le sirven al enemigo, no son a veces muy agradecidas, pero eso no importa. Nosotros no podemos mirar eso. Lo que debemos mirar es que nosotros tenemos que hacer el bien, aunque a nosotros nos hagan daño. Estas personas que vienen contra nosotros, ¿cómo las vamos a tratar? Las vamos a tratar con amor. Le vamos a demostrar que el cristiano es uno, como decía un señor un día. No, si el cristiano soy yo tengo que demostrar que soy cristiano. Alabado sea el Señor. O sea, que aunque vengan contra nosotros con maldad, nosotros vamos a ir con un bien. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y apacentar es como el pastor apacienta a sus ovejitas, ¿verdad? Y las lleva a aguas reposadas, a pastos delicados. No las lleva a cualquier pasto ni a cualquier agua, sino a unas aguas reposadas, ¿verdad? Y a unos pastos delicados. Así nos apacienta el Señor a nosotros, nos apacienta con la verdad, con la palabra. Y en estos últimos tiempos, alabado sea el Señor, ¿verdad? Vamos a necesitar mucho de la palabra. Vamos a depender mucho de ella. Dice que llegará el tiempo en que tendrán comezón, deseo de oír la palabra y no va a estar. Yo iba a traer un estudio diferente, pero yo dije, se hace falta la palabra. Hace falta esta palabra. Hace mucha falta esta palabra, especialmente en estos últimos tiempos. Y te apacentará. ¿Y quién te va a apacentar si no es nuestro pastor de pastores, que se llama Jesús de Nazaret? Es el que nos va a apacentar en esas aguas reposadas, en esos pastos delicados. Él es el que nos va a apacentar, pero nos va a apacentar también de la verdad, de la palabra. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y deleítate a sí mismo en Jehová. Dice que nos deleitemos en Él, que es un gozo inefable. Es un embelezo de amor con Cristo. Alabado sea el Señor. Sin importar la situación que estemos pasando. Es deleitarnos en las buenas y en las malas. Gozarnos con Él. Porque es que cuando uno se deleita con el Maestro es porque uno lo ama. ¿Verdad? Está aquí dentro de nuestro corazón. Y uno siente ese deseo de ser agradecido, ¿verdad? De estar gozosos con Él. Así que Él nos manda que nos deleitemos en Jehová. Entonces es que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Cuando nosotros estamos pidiéndole algo a nuestro Dios, a veces que estamos todos los días pidiéndole a nuestro Señor, pero ¿qué pasa? Que no le damos un agradecimiento, no le damos un gloria a Dios, no le decimos te amo, no hablamos con Él, no que es leer esta palabra, no hablamos con Él que es orar, y aún así queremos que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Pues ok, queremos que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón, pues entonces vamos a deleitarnos con Él. Alabado sea el Señor. Vamos a tener un gozo inefable con Él, porque si nosotros nos dejamos llevar que solamente yo me voy a deleitar cuando estoy bien, pues entonces no amamos a Cristo. Amar a Cristo significa amarlo cuando estamos bien y amarlo cuando estamos mal. Amar a Cristo es, no importa que la alacena esté vacía, no importa que no tengamos para gasolina del carro, nosotros seguimos dándole gloria a Dios y alabanza a Dios. Entonces cuando Él ve un pueblo, un corazón agradecido, un corazón que se deleita con amor a Él, entonces que Dios concede las peticiones de nuestro corazón.
porque Él ve que de verdad le amamos, de verdad confiamos en Él, de verdad lo queremos, ¿verdad? Para nosotros es importante, y eso es lo que Dios quiere. Santo eres Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea, ¿qué vamos a hacer? Nuestro caminar, nuestros pasos, todo lo que nosotros hacemos, alabado sea Dios, tenemos que encomendárselo al Señor. Porque ¿quién mejor sabe por el camino que debemos caminar? ¿Quién mejor sabe por dónde es que Él nos lleva? Porque el único que nos va a llevar por el camino correcto para llegar a la vida eterna, a la salvación que está a nada de sonar la trompeta, es Cristo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Encomendar nuestro camino, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestra forma de ser, para dónde yo voy, qué yo quiero hacer, todo, encomendarlo a Jehová. Y confiar en Él, y Él hará. Alabado sea el Señor. Exhibirá nuestra justicia, dice tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Alabado sea el Señor, santo eres Dios. O sea, Él va exhibirnos a nosotros como si fuéramos luz en medio de las tinieblas. Alabado sea el Señor, santo eres Dios. Nuestra justicia, cuando nosotros somos justos y sabemos que lo que estamos haciendo está correcto, ¿verdad? O Dios sabe que está correcto, Dios va a exhibirnos, que el mundo nos va a ver. Así como hacía con Daniel, que no le encontraban nada de qué acusarlo. Alabado sea el Señor. Dice que Daniel era tan recto que no encontraban absolutamente nada de qué acusarlo, aquellos hombres que lo andaban persiguiendo y vigilándolo, hasta que encontraron por dónde hacerle daño, pero no pudieron. Alabado sea el Señor. Porque cuando usted y yo somos luz en medio de las tinieblas, no hay ninguna oscuridad, no hay nadie que nos acuse de nada, no hay nadie que nos señale, no hay nadie que diga que aquel hermano dice que es así, no lo es, o tiene doble vida. No lo hay. Porque nosotros, ¿qué va a hacer entonces Dios con nosotros? Va a exhibirnos, dice que va a exhibirnos, oh santo, exhibirá nuestra justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces que al mediodía está el sol, como estaba hoy, candente, caluroso, pero estaba bien clarito, ¿verdad? Alabado sea el Señor, santo eres. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. O sea, Dios nos está diciendo que guardemos silencio ante Jehová, no nos desesperemos, porque a veces pedimos algo y como no lo vemos enseguida comenzamos a desesperarnos. Así como algunas personas, ay, pero es que yo me canso de orar, es que ya Dios no me escucha. Pues esas son palabras, ¿verdad?, que no conllevan una fe, y la fe tiene que estar en alto. Alabado sea el Señor. Dice, guarda silencio, mejor dale alabanza, dale adoración a Jehová y dile, Señor, es en tu tiempo. Yo sé que usted escuchó mi oración y la sigue escuchando, y yo sé que es en su tiempo. Yo espero en usted. Alabado sea Dios. Y mientras tanto le sigue adorando, le sigue alabando, sigue marchando, sigue caminando contra viento, marea y tempestad, y vamos a ver la gloria de nuestro Señor. Alabado sea Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. O sea, hay un paquetón de gente que están haciendo maldades en este mundo. Nosotros vemos las noticias que a veces están que ya uno no quisiera ni verlas. Alabado sea Dios, ¿verdad? Pero tú y yo no podemos alterarnos por eso. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y no tenemos que alterarnos porque prospera su camino. A veces vemos personas que están haciendo maldad y sin embargo tienen unas mansiones de casas preciosas. Tienen 3, 4 y 5 cajos en la casa, alabado sea el Señor, y uno ve cómo prosperan. Y a veces pues hay personas que dicen, pero ese que es malo, y mira, yo que necesito un cajito y una casita y todavía no he llegado, alabado sea el Señor, y uno como que empieza, ¿verdad?, a dudar, alabado sea Dios. Pero es como yo siempre digo, no importa la mansión que tenga, los cajos que tenga, todo, que tenga el mundo entero granjeado, si no tiene a Dios no tiene nada. Hay personas que tienen mucho y por eso se apartan de Dios, porque se creen súper hombre y súper mujer y que no necesitan a Dios. Todo el mundo necesita a Dios. De momento le da una enfermedad, cae en una cama, o de momento hace un terremoto y tumba todas esas casas, alabado sea el Señor, ¿y con qué se quedó? Se quedó desnudo, no tiene nada. Porque yo siempre he dicho que el verdadero millonario, billonario con B, es el que tiene a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida, lo tiene todo. El que no tiene a Cristo puede tener todo lo material, pero no tiene nada, está vacío. Alabado sea Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice, no te alteres, es por eso, con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque el hombre a veces tiene muchas cosas, pero no a la manera de Dios. Porque Dios quiere que las cosas que tú y yo tengamos sean cosas rectas, que tú las consigas rectamente. Porque Dios sabe nuestra necesidad y Dios siempre va a suplir nuestra necesidad, no nuestra vanidad.
Si yo tengo una casa, me pongo a pedir a Dios otra, pues eso se convierte en una vanidad. Si yo tengo un cajo que todavía me ayuda a ir a donde yo quiero y yo le pido otro, se convierte en una vanidad. Ahora, si yo no tengo casa y le estoy pidiendo a Dios una casa, pues espera en Él y confía en Él. Y mientras tanto sigue orando, sigue alabando, sigue glorificando y sigue llegando y sigue trabajando para Dios. Y cuando menos te lo esperes, y como me pasó a mí, cuando yo menos me lo esperé, me pusieron una llave en la mano. Y me dijeron, cógelas que son tuyas. Esto era como las 10 de la noche en casa. Y yo las cojo en tu nombre, Señor, unas llaves negras, alabado sea Dios, ¿verdad? Y Dios me dio un cajo, mi alma te alaba. Dios sabía que yo necesitaba un cajo. El cajo mío, el palomito blanco, estaba que cuando decía no da reversa, no había quien pudiera cogerla, y estaba una hora tratando de dar reversa. Tenía que parquearlo siempre en algún lugar donde yo saliera de frente, porque no podía salir de espalda, alabado sea el Señor, porque tenía la reversa mala. Mi alma te adora y te alaba. Y cuántas veces allí en la iglesia, al Calvario, allá en Poza, estaba yo allí tratando de sacar el cajo. A veces que estaban ahora allí tratando de sacar el cajo y el cajo nada, y nada. Un día con el cajo lleno de compras en el supermercado y un aguacero. Y yo con el cajo dándole para atrás, el cajo no había quien lo moviera. Y no había quien lo moviera, llevaba como una hora allí. Y yo, Dios mío, como se la hora para la gloria con este aguacero, ¿a dónde voy a recurrir ahora? Pero recurrí al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Mi alma te adora y te alaba, y el cajo salió. Mi alma te alaba. Y Dios sabía que yo necesitaba un cajo. Mi alma alaba a Dios, ¿verdad? Y cuando menos me lo esperé, mi alma te alaba, pues Dios me dio un cajo. Mi alma te adora y te alaba, Señor. Y todo lo que me ha dado se lo debo a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe nuestras necesidades. Alabado sea el Señor. Y Él va a suplir las necesidades de sus hijos. Solamente tienes que no impacientarte, esperar en Él, confiar en Él. Alabado sea el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón cuando tú estás dispuesto a adorarlo y alabarlo en las buenas y en las malas. Cuando tú estás dispuesto a seguir caminando contra viento, marea de tempestad. Yo seguí caminando con mi cajito, ¿verdad? Mi alma te adora y te alaba. Y seguí llegando al templo. Eso no me detuvo. Alma mía, alaba a Jehová, santo y poderoso Dios. No me detuvo para yo llegar. Mi alma te alaba, ¿verdad? No fue excusa para yo llegar. Mi alma te adora y te alaba. Y cuando menos me lo esperé, pues Dios dijo, ahora yo te voy a dar el cajito, ¿ves? Porque si nosotros tenemos que tener la paciencia de esperar en Él, porque es en el tiempo de nuestro Señor. Quizás yo hubiera deseado que fueran antes, ¿verdad? Y también le doy gracias a Dios porque yo le dije, Señor, lo dejé allí en la marquesina, no le puse ni siquiera 6 de venta. Pero llegó allí un familiar mío y me dijo, Comay, y el cajito. Y yo le dije, pues el cajito, la reversa está mala. Tiene esto y esto y esto, porque tampoco le iba a vender cosas a nadie que estuvieran malas. Mentiras no se pueden tampoco hacer, ¿verdad? Para yo salir de él, prefería dejarlo allí o ponerlo en chataja, ¿verdad? Y entonces me dijo, déme la llave. Y fue y lo miró, porque él prendía. El problema era la reversa. Otro día llegó otro señor y me dijo, yo lo voy a comprar para la esposa mía para que vaya al trabajo. Y yo le dije, pues yo no se lo recomiendo para que vaya al trabajo. Porque entonces, el día que lo diga a salir, entonces, no, le dije, no. Lo cogió y lo llevó por allí, le dio una vuelta y me dijo, el cajo estaba más bien, porque había momentos en que cogía la reversa de lo más bien. Pero cuando decía no cogerla, eso era terrible, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero entonces cuando llegó mi compadre, pues yo le dije, mira, tiene esto y este problema. Me dijo, eso no importa, yo lo arreglo. Yo me lo llevo, yo se lo voy a comprar. Y se lo vendí. Se lo llevó, pero se lo llevó sin mentira. El otro granada que tenía, pues antes que explotara también salí de verdad. Y entonces tuve el blanco. Pero el granada lo parqué en mi casa y le puse un 6 de venta. Y un señor de Ollamala. Pasaron por allí y se pararon, volvieron para atrás y se pararon. Y ese cajo, pues, ese cajo es para venderlo. Me dijo, ¿qué es lo que tiene? Pues llevaba como, por lo menos, como un año que no prendía. Y mi sobrino vino y le puso una batería y tampoco prendió. Y entonces pues yo le expliqué a él, le dije, mira, tiene esto y esto y esto. Y me dijo, dame la llave, móntate ahí. Un muchacho que venía con él, el muchacho se montó y él fue, levantó el bonete y en un segundo estaba el cajo prendido. Nunca me dejó a pie en ninguna parte. De 4 bocas que tenía 2 tapadas. Y con él fui a Isabela con el cajo lleno de gente. Llegó allá que parecía una chimenea botando humo. Y mi primo me dijo, Carmen, eso es que le hace falta agua al radiador. Antes de irte, me lo acuerdas para echarte agua. Lo que nos acordamos nosotros aquí, se acordamos, Carmen, tú sabías también. Y como a las 12 de la noche, me dijo, ¿tú no te irás por Arenal? Y yo dije, no, por Arenal yo no me voy, por Arenal se voy Carmen. Con la mamá, con Magali, con mi hermana, con la hija de mi hermana, y Carmen, 5 mujeres y 6 solas por ahí. Y me tiré y no humió en todo el camino, jamás volvió a humearse ahí. Pero cuando mi hermano lo cogió en mecánica, me dijo, Carmen, ven acá para que tú veas cómo estaba este cajón. Tenía, de las 4 bocas, tenía 3 bocas tapadas. Yo no sé cómo era que tú caminabas con ese cajo.
Alabado sea el Señor. Pero nunca me dejó a pie. Mi alma te alaba, tú sabes. Nunca me dejó a pie, era un buen cajo. ¿Y qué pasa? Lo primero, lo prendió el cajo allí en la marquesina de casa. Y me dijo, ¿cuánto usted pide por él? Yo pedí una miseria porque yo dije, el cajo está malito, ya no le van a dar malvete dentro de pronto, ¿sabes? Ya está de jubilarlo. Así que yo pedí la miseria, allí mismo me dio el dinero y se fue. Y después todo el mundo me decía, mira, el cajo tuyo está por allá en Guayamara cogiendo, lo tienes cogiendo Guayamara. Pues gracias a Dios por todas esas cosas, ¿verdad? Pero si vamos a hacer las cosas bien, pues no podemos vender cosas que estén dañadas sin decirlo, ¿verdad? No podemos mentir sin decirle a otro, ¿verdad? Porque compré el cajito pues negro, no podía el palomo ese y decir que estaba bueno porque no estaba. Alabado sea el Señor. Pero mi primo lo cogió y lo puso otra vez con un palomo bueno, ¿sí? Y lo vendió bien. ¿Sí? Lo vendió bien después a alguien de Guasio. Y al mateador le decía, el cajo tuyo está cogiendo, le arreglé la reversa y todas esas cosas, pues. Alabado sea Dios, le doy las gracias a Dios por eso. Pero lo más importante que el Señor quiere traer en esta reflexión, en esta noche, es esperar en Dios con paciencia y con amor. Sobre todo con amor. No impacientando cuando no veamos las cosas que pasan. A veces nos desesperamos cuando vemos que se levantan contra nosotros, ¿verdad? Gente que la usa el enemigo. Dentro de las mismas iglesias están. Alabado sea el Señor. Por eso es lo importante del discernimiento de espíritu y la visión. Para uno saber quiénes son. Pero ¿qué pasa? No se le desea mal, se ora para que Dios los liberte y sean salvos. Eso es lo más importante. Y mientras tanto uno espera en Dios porque Dios los va a quitar. De una manera o de otra Dios los va a quitar. Si no los quita pronto, sabe que hay un juicio para esas personas que le está esperando, ¿verdad? Y mientras nosotros brillaremos y Dios, como dice ahí, exhibirá nuestra justicia como la luz, para ello le espera un lago de fuego. Alabado sea Dios, ¿verdad? Que uno no se la desea a nadie, mi alma te adora y te alaba. Y lo que Dios nos enseña hoy en esta reflexión, esta noche, es esperar en Él, confiar en Él como mejor que un ser humano, porque maldito el hombre que confía en otro hombre, como dijimos ahorita, ¿verdad? Sino que confiar en Dios y no impacientarnos, sino tener calma. Si no vemos las cosas en el momento, sabemos que en cualquier momento van a pasar. Si se está pidiendo cosas conforme al corazón de Dios también, porque si pedimos cosas no conforme al corazón de Dios, nunca van a pasar tampoco, ¿verdad? Sino que tenemos que pedir cosas justas, conforme al corazón de Dios, y Él lo va a hacer posible. Pero si usted y yo pedimos algo, pero no estamos sirviendo a Dios como Él quiere, y no oramos, y casi no llegamos a estar los hermanos juntos en armonía, y casi no leemos la palabra, pues no espere que Dios le va a conceder una cosa. Porque Dios en su infinita misericordia, hasta gente inconversa la ha sanado, pero Dios sabe que esa persona no le va a servir. Dios todo lo sabe, pero le da la oportunidad para cuando llegue allí, mira, aquí está el día, la hora y la fecha en que te mandé a tal y fuiste sano, para que no haya excusa, para que no diga yo no te conocía, yo no supe de ti, nadie me habló. Ahí están los libros que van a ser abiertos, para que no haya excusa delante de la presencia de Dios. Así que en esta noche, Dios les bendiga, Dios les cuide mucho. Seguimos adelante en el nombre de Jesús y solamente confiando en Dios, ¿verdad? Porque Él exhibirá nuestra justicia y nosotros con paciencia esperando lo que pedimos. Santo eres Dios. Sabemos que Dios lo va a conceder cuando nosotros seguimos